Nadie se acuerda de él. Ningún niño crece escuchando sus hazañas. Pero un hombre, olvidado incluso por las páginas de la historia sagrada, se enfrentó solo al terror de un pueblo opresor. Y venció. Su nombre era Samgar, y su arma no era una espada. Era un aguijón de bueyes. Sí, un simple palo de madera usado para guiar animales. Con eso en las manos, mató a 600 filisteos. ¿Por qué? ¿Cómo? Y lo más importante, ¿quién era este hombre capaz de semejante hazaña y que la Biblia apenas menciona? ¿Por qué la historia de Samgar, un hombre que realizó un milagro digno de una epopeya de guerra, fue contada en solo un versículo? ¿Será que el mundo no estaba listo para entender su misión? ¿O fue esa la intención desde el principio? En el libro de los Jueces, capítulo 3, versículo 31, hay una mención casi imperceptible. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, que mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y también él salvó a Israel. Solo eso, un versículo, un hombre, una masacre. Pero detrás de esa línea solitaria se esconde una historia no contada, enterrada entre las ruinas del tiempo. El contexto es oscuro. Israel está en colapso moral y espiritual. Tras la muerte de Ahod, el pueblo vuelve a corromperse. Y los filisteos, enemigos crueles, aprovechan para invadir, saquear, dominar. Los israelitas claman por liberación, pero no hay ejércitos, no hay líderes, solo un hombre del campo, un simple campesino, o tal vez un labrador anónimo, sin armadura, sin tropas, pero con algo que los demás no tenían, una valentía insana o una fe sobrenatural. Pero ¿quién era Anat, su padre? ¿Y por qué su nombre aparece si eso rara vez ocurre con jueces menores? ¿Era Samgar solo un nombre entre muchos? ¿O una sombra de algo más grande, escondido por la misma mano de Dios? Pero para entender quién fue realmente Samgar, debemos mirar más allá del texto y hacer las preguntas que nadie se atreve a hacer. ¿Por qué tenía un aguijón en lugar de una espada? ¿Era un hombre pobre? ¿O era un mensaje divino? El aguijón de bueyes era una vara larga, con una punta afilada, usada por los campesinos para guiar y empujar a los animales de trabajo. Era una herramienta, no un arma. Y sin embargo, fue con esa herramienta que se convirtió en un instrumento de justicia. Esto nos dice algo. Dios no necesita armas para vencer, solo necesita disposición. Samgar no era un guerrero, no era un rey, no era un profeta, era un hombre común, y quizá por eso fue elegido. En tiempos donde todos esperaban grandes señales, ejércitos, milagros visibles, Dios eligió a un hombre del campo con una herramienta de trabajo, para mostrar que la obediencia y el coraje pueden cambiar la historia. Y hay algo más. La Biblia dice que Samgar salvó a Israel. No dice que lo intentó, no dice que luchó, dice que lo hizo. Eso significa que su acto no fue solo un acto de defensa personal, fue un acto de liberación nacional. Pero, ¿cómo se mata a 600 filisteos sin ayuda? ¿Fue un ataque directo? ¿Una emboscada? ¿Una revuelta solitaria? La Biblia guarda silencio. Y en ese silencio hay poder. Porque cuando los detalles desaparecen, la imaginación se enciende. Y cuando no hay explicación lógica, lo sobrenatural se vuelve evidente. Tal vez no fue Samgar el que actuó solo. Tal vez fue el Espíritu de Dios obrando a través de un hombre dispuesto a morir por su pueblo. Y eso nos lleva a otra pregunta inquietante. ¿Estaba Samgar preparado para ser olvidado? ¿Para salvar a una nación y desaparecer de los relatos? ¿Y si ese fue el precio de su llamado? La historia de Samgar no es solo una historia de fuerza. Es una historia de propósito. De alguien que no necesitaba reconocimiento para cumplir con su misión. Hoy, el mundo entero busca fama. Buscamos ser vistos, aplaudidos, validados. Pero Samgar no dejó ni una sola palabra escrita. No pidió crédito. No construyó un altar. No exigió honra. Solo actuó y desapareció en el polvo de la historia. ¿Y si ese fuera el verdadero heroísmo? La Biblia está llena de grandes nombres. Moisés, David, Elías. Pero a veces,
Los más grandes actos vienen de los más silenciosos. Y eso nos hace pensar. ¿Cuántos Samgares han existido en la historia? Hombres y mujeres que pelearon batallas invisibles, que libraron guerras en la oscuridad, que fueron instrumentos de liberación, sin jamás ser reconocidos. ¿Y si tú fueras uno de ellos? ¿Y si tu misión no fuera brillar, sino liberar? No con espadas, sino con lo que tienes en las manos hoy. Un talento, una palabra, una oración. Dios no está buscando celebridades, está buscando disponibles. Samgar usó lo que tenía, no esperó entrenamiento, no pidió permiso, solo vio una opresión y se levantó. Y ese es el mayor mensaje de su historia. No necesitas ser importante para hacer algo importante. Imagínalo por un momento. Un hombre solo, de pie frente a un grupo de soldados armados. Ellos ríen, lo subestiman, ven un campesino, no una amenaza. Pero lo que no ven es que ese hombre no está solo. Detrás de él hay una fuerza invisible, un llamado ardiente, una voz que susurra en su interior. No temas, yo estoy contigo. Y entonces, Samgar se lanza. Uno tras otro, caen. 600 hombres. Una nación entera liberada. Por un hombre que nunca pidió reconocimiento. Ese es el clímax. No el número de enemigos vencidos, sino la entrega absoluta de uno que lo dio todo, incluso su anonimato, para cumplir un propósito eterno. Y ahora, esa historia olvidada vuelve a la luz. Samgar nos habla, incluso en su silencio. Nos enseña que no importa cuán invisibles seamos para el mundo, si estamos visibles para Dios. Que el valor verdadero no está en la fama, sino en la fidelidad. Que nuestras herramientas más simples, una palabra, un gesto, una decisión, pueden ser usadas por el cielo para hacer temblar reinos. Y tal vez, esa es la razón por la que su historia fue escrita en solo un versículo. Porque no necesitaba muchas palabras. Solo necesitaba ser recordada por quienes tienen oídos para oír. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, damos voz a los personajes olvidados, porque cada uno de ellos tiene algo que decirnos hoy. Nos vemos en el próximo video.